Estaba jugando verdad o reto con mi novio, y en un acto de lucidez extrema, lo desafié a perdonarme una infidelidad que quiero cometer. Era un plan maestro, pero a él como que le fallan los cables y en vez de decir que lo aceptaba, se fue de la casa sin decir nada. La puerta se cerró con una calma que me insultó. Me quedé inmóvil, con el reto flotando en la sala como una bomba educada. Si alguien va a actuar como si yo fuera la villana, por lo menos que entienda cómo lo diseñé todo. Hugo, mi novio, y yo llevábamos 2 años juntos y yo estaba convencida de que lo nuestro era de esas relaciones que la gente mira con envidia porque, se nota, que hay estabilidad. No éramos de gritos ni de escenas, o al menos no de esas escenas vulgares que se hacen por celos baratos. Nuestra dinámica siempre me pareció superior, hablábamos, claro, nos decíamos las cosas sin miedo, y yo lo guiaba cuando le entraban esos impulsos masculinos de cerrarse. Él se creía muy racional, pero esa misma rigidez era el punto débil que yo estaba trabajando para pulirlo. Yo no quería un novio, yo quería un compañero que supiera evolucionar conmigo. Nos conocimos en el cumpleaños de una amiga en común, de esos que empiezan tranquilos y acaban con conversaciones profundas porque alguien pone música triste. Hugo era el típico hombre que se sienta y observa, como si estuviera evaluando el mundo desde un pedestal de prudencia. Yo fui la que rompió el hielo, porque me desespera esa gente que pretende que el destino haga el trabajo por ellos. Le hablé como se le habla a alguien que vale la pena, directa, sin rodeos, con esa seguridad que a algunos les asusta y a otros los engancha. A él le gustó que yo sabía lo que quería, eso me lo dijo varias veces, como si fuera un halago raro. Yo lo interpreté como lo que era, un hombre que necesitaba dirección. Al principio Hugo fue encantador en su forma seria, de detalles pequeños pero consistentes. Me llevaba café cuando yo tenía días largos, recordaba cosas que yo decía al pasar y se esforzaba por estar presente en los planes que para otros serían pérdida de tiempo. Era bueno escuchando, pero también era bueno fingiendo que escucha, y yo aprendí a notar la diferencia. Aún así, me gustaba esa sensación de que yo podía hablar y que él no se iba a espantar con mis ideas. Tenía un sentido del humor seco que me hacía sentir elegante, como si hasta reírnos fuera un acuerdo privado. Yo lo escogí por una razón, no era un niño. Con el tiempo, yo empecé a notar que Hugo tenía un apego casi religioso a las reglas. Para él, todo debía tener un así se hace y un así no se hace, como si el amor fuera un contrato de oficina. Eso me parecía tierno a ratos, porque se le notaba que quería hacerlo bien, pero también me irritaba cuando esa rigidez se le volvía excusa para no arriesgarse. Yo siempre he creído que el compromiso real se demuestra cuando te ponen contra la pared y no te desarmas. Si todo es fácil, cualquiera se queda. Si nunca se prueba, nunca se sabe. Y yo no soy de apostar a ciegas con mi tiempo. Por eso, desde el primer año, yo empecé a medirlo en cosas pequeñas, como quien calibra un instrumento fino. No eran dramas, eran ejercicios, porque el amor también se entrena. A veces le pedía que eligiera entre planes para ver si priorizaba, otras veces le soltaba un comentario al aire para ver si defendía nuestra relación en público. Él lo llamaba, tus experimentos, medio riéndose, como si le pareciera una rareza simpática. A mí me parecía una señal de que me aceptaba completa, con mi cabeza funcionando en modo estrategia. Hugo decía que conmigo se sentía seguro, y yo asumí que eso incluía aguantar un poco de presión psicológica sin desmoronarse. Vivíamos juntos desde hacía unos meses, y la convivencia nos puso frente a esas cosas que nadie confiesa. Hugo era ordenado, de esos que doblan la ropa como si el cajón fuera un museo, y yo soy más de energía, de movimiento, de improvisación. Él se estresaba con el desorden y yo me estresaba con su obsesión por controlar cada cosa mínima. Aún así, no era una guerra, era un ajuste de mundos. Yo cedía cuando me convenía y él cedía cuando no tenía argumentos, que era seguido. Lo importante es que yo sentía que lo tenía bien encaminado. Lo que más me gustaba de Hugo era que, por debajo de esa fachada seria, había un tipo que se entregaba cuando se sentía querido. No era el que se luce con grandes discursos, pero era constante, y esa constancia es poderosa cuando sabes usarla. Yo me veía a futuro con él, pero no con el Hugo sin pulir, sino con el Hugo que yo estaba ayudando a construir. Porque seamos honestas, a muchos hombres los deja el tiempo, la comodidad, la rutina. A Hugo yo lo estaba preparando para que no se me quedara atrás. Y eso no es manipulación, eso es liderazgo emocional. Esa noche estábamos en el sofá, aburridos de lo mismo, con esa calma peligrosa que te hace sentir que todo está demasiado cómodo. Habíamos cenado algo simple, la casa estaba tibia, y Hugo estaba con ese humor relajado que le sale cuando siente que ya cumplió con el día. Yo propuse jugar verdad o reto porque me parecía un juego perfecto para ponerle picante sin necesidad de caer en cosas vulgares. Él aceptó como si fuera una tontería inofensiva, como si no supiera que yo nunca hago algo por hacer. Yo ya venía pensando que necesitábamos un salto, una demostración, algo que sellara de verdad su nivel de compromiso. Y el juego me cayó como bandeja.
Las primeras rondas fueron normales, incluso tiernas, y eso me confirmó que estábamos en el terreno correcto. Hugo me preguntó cosas bobas, yo le hice retos pequeños, y él se reía como si fuera un adolescente contento. Pero en esa risa yo vi una oportunidad, el momento exacto para elevar la conversación a un plano superior. Porque ahí es donde se ve si alguien tiene seguridad real o solo comodidad temporal. No me interesaba que me dijera, te amo, por costumbre, me interesaba que demostrara que su amor no era frágil. Y yo sabía que prueba era irresistible. Cuando llegó mi turno de retarlo, yo no lo dije como amenaza ni como drama, lo dije con absoluta lucidez. Le pedí que me firmara un vale de perdón anticipado, por una infidelidad que yo tenía planeada para el futuro, como quien firma un acuerdo de confianza radical. No era porque yo estuviera desesperada por engañarlo en ese instante, era porque quería comprobar que él entendía el concepto de amor trascendental. Un desliz físico no debería tener el poder de derrumbar una unión verdadera, y eso es algo que la gente inmadura nunca comprende. Mi intención era noble, liberarlo del miedo al control, enseñarle que la seguridad no se mendiga, se practica. Yo lo estaba llevando a otro nivel. Yo esperaba una reacción inteligente, aunque sea una carcajada, una broma, un «estás loca», con cariño, algo que mostrara que estaba en el juego conmigo. Esperaba que dijera que aceptaba el reto, que confiaba, que entendía que lo nuestro no se sostiene con posesión. Pero Hugo se quedó mirándome con una expresión vacía, como si su cerebro hubiera encontrado una pared. No parpadeaba, no respondía, solo respiraba raro, y eso me pareció un fallo técnico, como cuando una computadora se congela. Yo incluso repetí la idea con más claridad, porque pensé que lo había tomado literal y necesitaba que viera la genialidad detrás. Y aún así, nada. Lo peor no fue que no dijera lo que yo quería, sino la forma en que decidió actuar como si yo hubiera cometido un crimen. Sin decir una sola palabra, se levantó del sofá con una tranquilidad exagerada, como si estuviera demostrando autocontrol. Caminó hacia la entrada, tomó las llaves del auto, y yo lo seguí con la mirada esperando que al menos hiciera contacto visual. No lo hizo. Abrió la puerta, salió, y cerró con calma, sin portazo, sin explosión, como si lo que acababa de pasar fuera una conversación cualquiera. Esa serenidad fue la puñalada, porque la serenidad en ese contexto es castigo. Me quedé en la sala con el silencio encima, tratando de procesar por qué un hombre que se dice maduro reacciona así ante un ejercicio de confianza. Yo no le estaba pidiendo permiso para destruir la relación, le estaba ofreciendo una oportunidad de demostrar que su amor es fuerte. Si él hubiera aceptado el reto, yo habría sabido que podía confiar en su seguridad, y eso nos habría blindado para el futuro. En cambio, él eligió la táctica cobarde, irse sin hablar, como si mi inteligencia fuera un ataque. Yo me sentí insultada porque, además, él estaba rompiendo las reglas del juego, y las reglas son sagradas cuando uno decide jugar. Lo que hizo fue faltarme el respeto con la excusa de que no quería pelear. Lo más absurdo es que yo seguía creyendo que, en cuanto se le acomodaran los cables, iba a volver. Me senté otra vez en el sofá como si fuera un ritual, como si mi calma pudiera obligarlo a entrar y pedir explicaciones. Revisé el celular, no por ansiedad, sino por lógica. Alguien que se va así vuelve con un mensaje, aunque sea para reclamar. No llegó nada. Me dio rabia, pero una rabia elegante, de esas que se sienten como derecho, porque yo sé lo que estaba defendiendo, una relación que no se rompe por inseguridades primitivas. Si Hugo iba a huir cada vez que yo lo empujara a crecer, entonces el problema no era mi prueba, era su incapacidad de sostener un amor adulto. Y eso, sinceramente, no lo iba a dejar pasar como si nada. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, ¿el vale de perdón anticipado viene con IVA o con sello notarial? Y ya que estamos, ¿también sirve para que Hugo se vaya a ser infiel tranquilo o ese cupón solo aplica para tu ego? Respuesta de la OP, yo no necesito vales porque yo no vivo desde el miedo, pero Hugo sí necesita herramientas para aprender a soltar el control. Esto no es un cupón, es un ejercicio de evolución emocional que a la gente básica le cuesta entender. Si él fuera seguro, ni siquiera lo discutiría. Usuario Anónimo 2 dices, infidelidad planeada, como si fuera un proyecto de universidad. ¿Ya tienes al tipo elegido o solo estás inventando el plan maestro para asustar a Hugo y sentirte importante? Respuesta de la OP, me encanta cómo intentan reducirlo todo a asustar, como si yo necesitara actuar para ser tomada en serio. Si el test necesita un sujeto real para que él deje de hacerse el inocente, entonces se consigue y punto. A Hugo le conviene recordar que yo cumplo lo que digo, y cuando lo entienda, va a volver pidiendo que pare. Actualización 1. Un día después de que Hugo salió de la casa en silencio, seguía sin contestarme ni una llamada y eso me confirmó que estaba intentando castigarnos. Yo le escribí mensajes normales, con tono de pareja adulta, y aún así los dejaba en visto o ni siquiera los abría. No me dolía, me parecía una estrategia torpe,
porque el silencio no resuelve nada, solo delata falta de recursos. Me desperté con esa sensación de que yo tenía que retomar el control del tablero, porque si no, él iba a convertir mi prueba en su drama. Y yo no iba a permitir que mi propio experimento se me desordenara. Durante la mañana caminé por la casa y me di cuenta de que todo se sentía como una escena incompleta. Su taza favorita estaba en el fregadero, su chaqueta seguía colgada, y sin embargo él no estaba, como si hubiera querido dejar una huella para recordarme que puede desaparecer. Me preparé café y me obligué a comer, porque la estabilidad también es un mensaje. Pensé en la manera más eficiente de hacerlo reaccionar sin rebajarme a perseguirlo como si yo fuera la desesperada. Yo no iba a rogarle por una conversación que él debía venir a tener por responsabilidad afectiva. Si él quería actuar como niño, yo iba a hablarle en su idioma, impacto. Abrí Instagram con esa calma estratégica que tengo cuando voy a mover una ficha. No se trataba de exhibir la relación por inmadurez, se trataba de hacer visible el reto para que él entienda que no puede huir de lo que ya está planteado. Si Hugo se había ido creyendo que así cancelaba el juego, estaba equivocado. Yo tenía claro que un test sin presión externa pierde efecto, porque la gente se acomoda en la impunidad. Además, él siempre ha tenido esa obsesión de, ¿qué van a pensar?, así que era el canal perfecto. A veces hay que usar el ego de alguien para enseñarle una lección. Subí una historia diciendo que buscaba un colaborador para un experimento social sobre confianza en la pareja. Lo escribí con cuidado, con un tono elegante, como si fuera algo intelectual, porque yo no hago cosas vulgares aunque la gente quiera creer eso. Puse una encuesta con opciones ridículas para que se notara que era un juego serio disfrazado de juego tonto. En mi cabeza, Hugo iba a verla y, aunque sea, iba a explotar con un mensaje, porque su control no soporta no tener información. Yo sabía que con solo verlo moverse ya ganaba, porque significaba que el test estaba funcionando. Y si no se movía, entonces había que subir la temperatura. Lo que me dio satisfacción fue ver su nombre en la lista de visualizaciones. Ahí estaba, mirando, respirando, existiendo, pero sin atreverse a hablar conmigo, como si la cobardía fuera una virtud. Yo me quedé mirando ese visto, como quien mira a alguien detrás de un vidrio, sabiendo que está ahí pero se hace el sordo. No era indiferencia, era orgullo, y el orgullo es manipulable si sabes tocarlo. Me reí sola, porque en el fondo me pareció gracioso que creyera que su silencio era una respuesta. Su silencio era la confirmación de que le importaba. Empezaron a llegar respuestas a la historia, algunos con bromas, otros con ese coqueteo típico de quien cree que por escribir algo ya ganó un premio. Yo no iba a lanzarme a cualquier cosa, yo necesitaba un candidato que encaje con la estética del test, porque esto también es un experimento con variables. Leí mensajes por encima, sin engancharme emocionalmente, porque esto no era una búsqueda de amor, era un recurso pedagógico para que Hugo despierte. Aún así, había algo estimulante en saber que yo podía mover el mundo con una historia. Y eso, quieras o no, también demuestra poder. Mientras más pasaban las horas sin que Hugo escribiera, más claro veía que el test requería un siguiente nivel. Me acordé de un comentario que alguien me dejó en privado, diciendo que yo hablaba de la infidelidad como si fuera una idea abstracta, y que eso le daba espacio a Hugo para fingir que no era real. Esa observación me pareció útil, porque no era un ataque, era una mejora de método. Un test se afina cuando encuentras el punto exacto donde el sujeto deja de actuar y empieza a sentir. Y Hugo necesitaba sentir, porque pensar no le estaba alcanzando. Por eso subí otra historia, esta vez una foto cenando sola con 2 copas de vino frente a mí. No era dramatismo, era simbolismo, y el simbolismo es el idioma de la gente que no se atreve a hablar directo. Puse un texto insinuando que estaba esperando a alguien que sí entendiera las reglas del amor libre. No mencioné a Hugo, porque no hacía falta, él se iba a dar por aludido como siempre. La intención era simple, recordarle que su lugar no es un derecho adquirido, es un puesto que se sostiene con acciones. Si él quería perderlo por terco, allá él. Volvió a ver la historia, y eso me pareció casi tierno, porque era como verlo escondido detrás de la cortina. A mí no me interesaba que él viera, me interesaba que reaccionara, porque reaccionar significa que el orgullo se quebró. Me quedé esperando el mensaje, el típico, ¿qué estás haciendo?, o aunque sea un reclamo. No llegó nada. Y esa ausencia, honestamente, me molestó más que un insulto, porque con un insulto por lo menos hay energía. Con silencio, él estaba intentando que yo me sintiera ridícula, y eso no se lo iba a permitir. En la noche empecé a medir el tiempo como si fuera un conteo regresivo real, porque yo necesitaba un límite. Me dije a mí misma que si no aparecía antes de medianoche, yo iba a empezar a aceptar solicitudes de mensajes directos de forma seria. No por hambre emocional, sino por coherencia. Si el reto está planteado, se ejecuta. No hay nada más patético que alguien que amenaza con una idea y luego se echa atrás por miedo. Yo no soy así. Además, si Hugo iba a jugar al indiferente,
yo podía jugar a la determinación. Lo más irónico es que al mismo tiempo me acordé de nuestra cena de aniversario al día siguiente. Yo había reservado con anticipación, me había comprado un vestido, y hasta había elegido un maquillaje sobrio porque él odia lo exagerado. Me pareció injusto que yo tuviera que sostener el peso de la relación mientras él se hacía el ofendido por un ejercicio de confianza. Entonces se me ocurrió algo aún más perfecto, usar el aniversario como presión emocional legítima. Si hay un día donde un hombre debería presentarse, es ese. Y si no se presenta, queda clarísimo para todos quién falló. Por eso puse una cuenta regresiva en mi perfil con el título de Cena de Aniversario. No era para mis seguidores, era para él, aunque él pretenda que no le importan esas cosas. Hugo no soporta la idea de quedar como el que no cumple, como el que abandona, como el que se rinde. Yo sabía que verlo ahí, con un reloj corriendo, le iba a generar la incomodidad correcta. No hay nada como un recordatorio público para que un hombre haga lo que tiene que hacer. Y si no lo hacía, entonces ya no podía decir que el test era una locura. También me sorprendió lo fácil que era para mí justificarlo todo. No me sentía mala, me sentía precisa, como alguien que está corrigiendo una ruta. Si yo no empujo, Hugo se queda cómodo, y si se queda cómodo, se enfría, y si se enfría, se va igual pero con excusas más cobardes. Mi método era evitar que nos muriéramos lentamente por rutina. Si él no entiende eso, es porque le queda grande una relación con alguien que no se conforma. Yo prefiero una explosión controlada a una agonía silenciosa. A medida que se acercaba la medianoche, la casa se me hacía más grande y más ridícula. Caminé por la sala varias veces, como si el movimiento me ayudara a ordenar ideas. Revisé de nuevo la lista de visualizaciones, como si ver su nombre fuera una forma de tenerlo agarrado del cuello sin tocarlo. No me dio ni un mensaje, ni una llamada, ni un «podemos hablar», nada. Y ahí fue cuando decidí que, si mañana no aparecía en la cena de aniversario, yo iba a convertir el reto en algo irreversible. Porque un test solo es un test cuando el otro entiende que hay consecuencias. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, no está procesando, Carla. Está empacando sus cosas y buscando un depósito para guardarlas lejos de tu infidelidad pedagógica. Respuesta de la OP, qué dramáticos son cuando quieren sentirse expertos desde un teclado. Hugo no puede vivir sin mí, lo que está haciendo es un berrinche de hombre tradicional que no tolera que una mujer piense más rápido. Si de verdad estuviera empacando, ya me habría escrito para hacer su show. Usuario anónimo 2 dice, haces bien, reina. Si no aparece en el aniversario es porque nunca te amó de verdad y solo estaba ocupando espacio en tu vida. Respuesta de la OP, exacto, por fin alguien que entiende la lógica básica del compromiso. Yo soy el premio, no la opción segura, y el que no se presenta cuando debe, se elimina solo. Mañana se define todo, porque yo no voy a seguir cargando a alguien que no está a mi altura emocional. Actualización 2. Después de que pasó el día de nuestro aniversario, me quedó clarísimo que Hugo estaba intentando hacer un cierre unilateral como si él fuera el juez de la relación. Yo igual me arreglé, me puse el vestido, me perfumé, y salí, porque no iba a darle el gusto de verme derrumbada en casa. Reservé mi mesa, pedí una copa, y sostuve la dignidad como se sostiene un vaso fino, sin temblar. A ratos miraba la puerta del restaurante por puro reflejo, pero no por esperanza, sino por curiosidad, como quien espera ver hasta dónde llega la terquedad ajena. Hugo no apareció, y esa ausencia fue una provocación directa. Cuando estaba regresando, me llegó un mensaje de que un repartidor iba camino a la casa con una caja para mí. Lo primero que pensé fue que, por fin, había entendido el juego y venía su disculpa en forma de gesto grande. Yo imaginé una joya, una carta, algo que estuviera a la altura del daño que me estaba haciendo con su silencio. Llegué rápido, casi con el corazón divertido, porque me pareció emocionante que la prueba lo estuviera obligando a moverse. Abrí la puerta, recibí la caja, y sentí esa satisfacción anticipada que se siente cuando crees que ganaste. Y entonces la abrí. Adentro no había nada romántico ni inteligente, solo su cepillo de dientes, sus calcetines favoritos y una nota. La nota decía, con esa frialdad de hombre que se cree profundo, reto aceptado, te perdono por todo lo que vas a hacer y por lo que ya hiciste. Yo me quedé mirando esa frase con un asco lento, porque era un golpe bajo disfrazado de madurez. En vez de jugar conmigo, estaba intentando convertir mi test en un acta de despedida. Y encima insinuaba cosas que yo ni siquiera le había contado, como si quisiera pintarme como culpable de antemano. Me ofendí, sí, pero no como se ofende una persona herida, sino como se ofende a alguien a quien le están cambiando las reglas a mitad de partida. Hugo no podía dar por terminada la relación sin enfrentarse al reto como corresponde, porque eso sería admitir que no puede sostener presión. Además, esa nota era pasivo-agresiva, porque quería hacerme sentir observada, juzgada, como si él estuviera por encima. Yo no iba a permitir que se fuera con esa narrativa de «yo te perdono»,
como si yo estuviera rogando absolución. Si él quería actuar como santo, yo iba a mostrarle lo que pasa cuando el santo se vuelve cobarde. Ahí fue cuando decidí ajustar el plan con algo más tangible. Si Hugo estaba usando el silencio y la ironía, yo podía usar evidencia social, que es lo único que de verdad incomoda a alguien que vive de apariencia tranquila. Recordé que desde hace días me escribía un chico por redes, de esos insistentes que creen que la constancia es encanto. No me interesaba él como persona, me interesaba como instrumento del test, como variable humana que vuelve real lo que Hugo quiere fingir que es teoría. Le respondí con un tono calculado, lo justo para que se emocionara sin que yo me comprometiera emocionalmente. Le propuse salir, porque el experimento necesitaba un acto oficial. Nos vimos en un lugar público, con luces bonitas, porque yo no iba a esconderme como si estuviera haciendo algo sucio. Yo me presenté como siempre, segura, encantadora, en control, porque hasta en un test hay que mantener estética. El chico, que se llamaba Álvaro, estaba demasiado contento, como si estuviera ganando algo. Me hablaba con esa emoción ingenua de quien cree que se encontró un destino. Yo lo dejé hablar, sonreí cuando era útil, y marqué límites suaves para que no se desbocara. No era una cita romántica, era una escena dirigida. En medio de la salida, le envié a Hugo una captura con nuestra ubicación en tiempo real. No lo hice para hacerlo sufrir, lo hice para que entienda que el reto no se cancela por huir. Si él había decidido irse, perfecto, pero las pruebas se completan, y él tenía que ver que yo cumplo lo que digo. Esperaba una llamada, un texto largo, una rabieta, cualquier cosa que demostrara que seguía conectado. Lo que me respondió fue un pulgar arriba, seco, minimalista, casi ofensivo. Ese pulgar fue el mensaje más inmaduro que me han mandado en la vida. Yo leí ese pulgar como lo que era, provocación. Era su intento de hacerse el imperturbable, de actuar como si nada le tocara, de fingir que él tiene el control emocional. Pero nadie responde con un pulgar arriba a una situación así si está bien por dentro, eso lo sabe cualquiera con un mínimo de inteligencia emocional. Ese tipo de respuesta es de alguien que está colapsando y no sabe qué decir. Me dio rabia, porque sentí que estaba intentando minimizar mi poder, como si yo fuera un chiste. Y cuando alguien intenta minimizarte, lo correcto es escalar. Entonces se me ocurrió la siguiente jugada, dejar que Álvaro suba una foto conmigo a sus redes. No en mis historias, no en mi cuenta donde Hugo puede decir, lo hace por show, sino en una cuenta ajena, donde la narrativa se le escapa. Yo sabía que eso lo iba a golpear distinto, porque no sería yo, amenazando, sería el mundo confirmando que hay alguien más ocupando espacio. Álvaro se ofreció encantado, porque para él era un trofeo, y yo lo permití porque para mí era evidencia. Hugo quería indiferencia, yo le iba a dar realidad. Mientras caminábamos, yo sentía esa mezcla deliciosa de control y adrenalina. No era culpa, era convicción, porque el reto estaba diseñado para revelar la verdad, o Hugo es un hombre seguro o es un hombre con miedo. Si era seguro, vendría a hablar y a poner límites como adulto. Si era miedoso, iba a esconderse en el silencio, como estaba haciendo. Yo no podía perder, porque en ambos escenarios yo confirmaba algo importante. Y si confirmaba que él es miedoso, entonces me ahorraba años de ingenuidad. Lo que no me gustó fue notar que Álvaro empezaba a actuar como si yo le debiera algo. Me agarraba la mano más de la cuenta, preguntaba cosas sobre mi ex, con una sonrisa que no era tan linda, y se le notaba un ego inflándose. Yo lo corregí con sutileza, porque todavía me servía, pero dejé claro que yo manejo el ritmo. Aún así, él insistía en saber por qué yo estaba tan pendiente del celular, y eso me pareció peligroso para el plan. No porque me importara su opinión, sino porque un instrumento que cree que es protagonista se vuelve inestable. Y yo necesitaba estabilidad para que el test salga perfecto. Al final de la noche, cuando ya estaba en casa, vi que Hugo seguía sin decir nada más. Ni un reclamo, ni un basta, ni un hablemos, solo ese pulgar clavado como si fuera una lápida. Eso me encendió el orgullo de una forma que me cuesta explicar sin que la gente se asuste. Yo sentí que me estaba desafiando a ver quién aguanta más, como si esto fuera un concurso de frialdad. Y si él quería jugar a eso, yo podía jugar mejor, porque yo fui la que inventó el juego. Me acosté con una idea fija, mañana esa foto iba a existir, y ahí sí él iba a tener que elegir si entra al tablero o se queda mirando desde afuera. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, el pulgar arriba es el lenguaje universal de, me importas menos que el clima. No está pasivo-agresivo, está libre. Respuesta de la OP, libre no está bloqueado emocionalmente, que es distinto. Ese pulgar no es paz, es colapso, porque cuando alguien no siente nada, ni responde. Él respondió porque le dolió y no supo qué hacer con eso. Usuario anónimo 2 dice, Álvaro sabe que es tu instrumento de laboratorio, o él cree de verdad que tiene una oportunidad contigo. Respuesta de la OP, qué obsesión con pintarlo como víctima,
como si los hombres no supieran perfectamente cuando están entrando a algo interesante. Si hay que ajustar el discurso para que el plan se mantenga estable, se ajusta, así funciona cualquier experimento serio. Yo puedo manejar dos energías a la vez, y eso es exactamente lo que Hugo necesita ver para despertar. Actualización 3. 3 días después de lo del aniversario y el pulgar arriba, decidí ejecutar el reto como se debe, sin teatro barato. Yo ya no estaba en fase de provocar reacción, estaba en fase de cerrar el círculo de la prueba. Si Hugo quería fingir indiferencia, entonces había que darle un estímulo imposible de ignorar. Y como él se alimenta del control, lo más efectivo era quitarle el control sobre la narrativa. Así que sí, salí con Álvaro con la intención clara de que el mundo lo supiera, aunque se escandalicen los moralistas. Desde la tarde empecé a moverlo todo como quien monta una escena con cámaras invisibles. Hablé con 2 amigos en común, de esos que siempre cuentan todo, sin querer, y les dejé caer que yo estaba en un experimento de confianza. No les pedí que chismearan, no hacía falta, esa gente vive para repartir información. También elegí un hotel porque quería un lugar neutral y elegante, no mi casa donde Hugo todavía cree que tiene derecho a entrar emocionalmente. Además, un hotel te da seguridad logística y un margen de control sobre entradas, salidas y testigos. A mí me gusta que las pruebas tengan estructura. Álvaro llegó con esa sonrisa de ganador, como si estar conmigo fuera un premio que se ganó por insistencia. Se arregló más de lo normal, y eso me confirmó que él se estaba creyendo una historia romántica. Yo lo recibí con una mezcla perfecta, suficiente calidez para que se confíe, suficiente distancia para que no se me suba encima. En el ascensor ya quería tocarme la cintura como si tuviéramos años, y yo lo corregí con una mirada. Él se rió nervioso, como si le pareciera sexy que yo ponga límites, y ahí entendí que estaba lidiando con un ego fácil de inflar. Igual, servía. En la habitación, yo mantuve todo bajo un guión silencioso. No estoy hablando de nada siniestro, estoy hablando de dirigir el ambiente para que el reto cumpla su propósito. Puse música suave, dejé el celular a propósito visible, y lo revisaba de forma calculada para que se note que hay alguien más enterándose. No era para humillar a Hugo, era para obligarlo a definirse. Si me ama de verdad, aparece y habla, no manda emojis. Si no aparece, entonces queda demostrado que su amor era solo comodidad. Yo sabía que por mí sola Hugo podía hacerse el sordo, así que necesitaba que las notificaciones le llegaran por vías que él no pudiera controlar. Álvaro subió una historia y etiquetó el lugar, porque obvio, él quería presumir. Yo dejé que lo hiciera porque era útil, y porque la evidencia externa pesa más que cualquier conversación privada. Además, los amigos en común ya estaban mirando y comentando, como buitres emocionados. Y yo, sinceramente, estaba tranquila, porque lo que estaba haciendo tenía un objetivo, terminar el test con una respuesta real. En algún punto de la noche, Álvaro empezó a preguntar por Hugo con una curiosidad que no era inocente. Quería saber por qué yo miraba el celular, por qué alguien me escribía, por qué yo estaba tan segura de que no pasaba nada. Ahí se me prendió la alarma, porque un instrumento que empieza a cuestionar el método se convierte en problema. Yo lo mantuve con una sonrisa y le dije lo que tenía que decirle para que no se descontrole. Le repetí lo de un hermano celoso, porque era lo más simple y lo menos peligroso para sostener el plan. Si yo le decía la verdad completa, él se creería protagonista y se me dañaba el experimento. Lo que Álvaro no entendía es que yo estaba midiendo a Hugo, no buscando reemplazo. Él confundió mi atención con enamoramiento, y eso es un error típico en hombres que viven de validación. Se puso más insistente con las fotos, más posesivo con el contacto, más intenso con ¿qué somos? Yo lo bajé de golpe con elegancia, sin pelear, porque no había necesidad de drama. Le dije que la noche era para fluir, y que no me gustan las etiquetas rápidas. Él lo tomó como reto personal, como si yo fuera un juego que tiene que ganar. Ahí fue cuando se me ocurrió el cierre perfecto, grabar audios discretos para mandárselos a Hugo como evidencia del reto completado. No por morbo, por coherencia. Si el reto era perdón anticipado, entonces yo necesitaba comprobar que él podía sostenerlo cuando la prueba deja de ser teoría. Grabé fragmentos cortos, nada cinematográfico, solo sonidos, risas, frases sueltas, el tipo de evidencia que te deja sin excusas. Mi idea era enviárselo y exigir la reconciliación como premio lógico, porque así funcionan los retos, se cumplen y se cobran. Yo estaba convencida de que ahí sí se le iba a romper la máscara. Pero los experimentos reales tienen una variable que la gente subestima, el ego del sujeto secundario. Álvaro, en algún momento, vio una notificación o escuchó un nombre y se le cambió la cara. Me preguntó directo quién era la persona que andaba encima, y yo le repetí lo del hermano, con el tono más natural posible. No sé si fue mi calma lo que lo molestó o si fue que no le cuadró el cuento. Lo cierto es que empezó a insistir como si tuviera derecho a interrogarme.
Y cuando un hombre se siente con derecho a interrogarte, se pone peligroso rápido. Primero fueron palabras hirientes disfrazadas de chiste, luego fue el volumen subiendo. Me dijo que yo lo estaba usando, como si él no hubiera venido por su propio ego a sentirse ganador. Yo intenté bajarle la intensidad con firmeza, sin gritar, porque yo no soy la que pierde control. Él se acercó demasiado, me agarró el brazo para que no me vaya, y ahí se rompió el límite. No fue una escena de película, fue esa violencia cotidiana de quien cree que puede sujetarte porque está frustrado. Yo me zafé y le dije con una frialdad que lo desarmó: suéltame, ahora. Álvaro se puso peor cuando vio que yo no estaba asustada sino asqueada. Empezó a decir que iba a contarle a todos quién soy, y yo pensé, perfecto, que hable, igual es parte del test. Pero cuando se acercó otra vez y quiso bloquearme la salida, entendí que ya no era un juego, era un riesgo. Ahí sí llamé a seguridad del hotel, sin dramatizar, como quien pide una toalla extra. La seguridad subió rápido, y Álvaro intentó hacerse la víctima, diciendo que yo estaba loca. Yo solo pedí que lo sacaran y que quede constancia, porque a mí no me dejan como mentirosa en un lugar con cámaras. La noche terminó en una delegación porque el hotel, para cubrirse, prefirió elevarlo como incidente formal. Yo estaba sentada en una silla plástica con la rabia bien peinada, escuchando a un oficial repetir preguntas como si yo tuviera que justificar por qué un hombre no sabe manejar un no. Álvaro estaba en otro lado, hablando con un tono lastimero, como si él fuera el perjudicado. Yo no me quebré, porque si te quiebras ahí, pierdes poder. Lo que me molestaba no era estar en una comisaría, era que la gente mediocre siempre encuentra la forma de volver escándalo lo que tú haces con intención. Lo peor fue la exposición. Alguien llamó a alguien, y en menos de una hora ya había un primo preguntando qué pasó, una tía escribiendo con signos de interrogación y mi mamá llamando con voz de pánico. Yo sentí esa humillación social que solo pasa cuando tu vida privada se vuelve tema familiar. No porque yo crea que ellos mandan sobre mí, sino porque me fastidia darles material para juzgar. Yo ya me imaginaba el sermón del apellido, como si la dignidad fuera un objeto que se rompe por el chisme. Y mientras yo estaba ahí, intentando sostener la imagen, apareció Hugo. Cuando vi a Hugo entrar, por un segundo pensé que por fin había entendido el test. No esperaba que me abrace ni que me rescate como héroe, yo esperaba que se parara firme y reclamara su lugar, aunque sea con orgullo. Pero su cara no traía amor ni rabia, traía ese vacío de, ya decidí. No vino hacia mí primero, fue hacia Álvaro. Habló con él como si fueran colegas compartiendo una anécdota, y yo me quedé mirando sin creerlo. Mi mente tardó en procesar que él no estaba ahí por mí, estaba ahí para cerrar una narrativa en mi contra. Y entonces lo vi, Hugo le entregó pruebas a Álvaro, capturas, mensajes, cosas que solo se tienen si estabas observando desde lejos. Pruebas de que yo lo estaba usando, de que lo del colaborador era real, de que yo había armado el test. Cruzó una línea imperdonable, porque una cosa es terminar una relación y otra es aliarte con un extraño para humillarme frente a un oficial. Lo hizo con una calma casi didáctica, como si estuviera presentando un informe. Yo sentí la sangre subir, pero me mantuve recta, porque no le iba a regalar mi colapso. Si él quería verme caer, se iba a quedar con las ganas. Lo que me terminó de romper el orgullo fue el final. Yo quedé sola en la sala de espera mientras ellos dos salían juntos del edificio, compartiendo un cigarrillo como si yo fuera un enemigo común. Hugo ni siquiera me miró al salir, y eso fue el golpe real, porque significaba que ya no me reconocía como su persona. Me quedé con la certeza de que el test había funcionado, sí, pero no como yo quería. Había revelado que Hugo prefiere quedar bien con cualquiera antes que enfrentarme de frente. Y ahora mi círculo social tenía un reporte policial como souvenir de mi experimento, con mi nombre estampado donde nunca debió estar. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, o sea, grabaste tu propio crimen social en audio y encima querías mandárselo al ex como evidencia. Es como asaltar un banco y luego enviarle el vídeo a la policía pidiendo aplausos. Respuesta de la OP. Transparencia no es crimen, es valentía. Pero claro, a ustedes les asusta cuando una mujer no vive desde la culpa. Si Hugo fuera un hombre de verdad, eso lo habría hecho pelear por mí, no usarlo para hacerse el digno. El problema no es el audio, el problema es que él eligió ser tibio. Usuario anónimo 2 dice, lograste que el ex y el actual se unan en tu contra. Eres el enemigo común definitivo, felicidades, Cupido del desastre. Respuesta de la OP, se unieron porque es más fácil conspirar que aceptar que una mujer los mueve como piezas cuando se lo propone. Esto es machismo con etiqueta de madurez, nada más. Yo fui la única que actuó con la verdad, y por eso les arde. Actualización 4. Un mes después de esa noche en la delegación, el plan maestro ya no parecía un juego, parecía una guerra perdida por traición. Yo había intentado recomponer la rutina, esperando que Hugo se calmara y que, aunque sea por orgullo, viniera a hablar.
Pero Hugo no volvió con discursos ni con reclamos, volvió con acciones frías. Empezó a borrar huellas como si nuestra vida fuera un archivo que se elimina. Y eso, para mí, fue la confirmación de que no estaba herido, estaba decidido a castigar. Los primeros días yo noté cambios pequeños, cosas que faltaban en la casa, papeles que no estaban donde siempre, silencios más largos. Yo pensaba que era su berrinche sofisticado, la típica fase donde el hombre quiere que tú lo busques. Pero era algo más calculado. Un día intenté entrar a una cuenta compartida de servicios y ya no tenía acceso. Luego vi que había llamadas perdidas de un número desconocido y mensajes de revisar documentos, y ahí me empezó a oler a movimiento legal. Hugo no estaba improvisando, estaba ejecutando una salida limpia. La noticia real llegó como llegan las humillaciones, por terceros. Un vecino me preguntó si ya me iba a mudar, porque vio a gente entrando con cajas. Yo me quedé helada, no por miedo, sino por el descaro. En la tarde apareció un letrero de venta que yo no había aprobado. Y cuando lo enfrenté por mensaje, lo único que recibí fue un texto corto diciendo que ya estaba resuelto. Me pareció una agresión, porque no se toma una decisión así sin conversar, a menos que quieras imponer. Resultó que Hugo vendió nuestra casa y se mudó a otra ciudad sin dejarme dirección, como si yo fuera una amenaza de la que hay que escapar. Él lo justificó con ese tono de hombre que cree que está siendo adulto, que necesitaba paz, que necesitaba empezar de cero. A mí me dio rabia porque él estaba usando mi test como excusa para apropiarse del control final. No me dolía la mudanza, me dolía que lo haga como si yo fuera una enfermedad. Además, yo sabía que esa narrativa le iba a quedar perfecta frente a todos. Pobrecito, huyó de la loca. Es demasiado conveniente. Yo intenté ubicarlo por amigos en común, pero ahí se notó lo cobarde que puede volverse la gente cuando huele drama. Nadie quería meterse, todos decían que lo mejor era darle espacio. El espacio es la palabra favorita de los que no quieren tomar posición. Yo sentía que me estaban dejando sola a propósito, como si mi presencia contagiara. Y claro, el reporte policial ya había hecho su trabajo, había manchado mi imagen para cualquiera que no piense más de 2 segundos. Hugo no solo se fue, se llevó la simpatía del público. Como si eso no fuera suficiente, Álvaro decidió rematarme con una demanda. Él alegó difamación y uso de imagen sin consentimiento, porque según él yo lo expuse y lo utilicé. Me dio risa amarga, porque él fue el que quiso subir fotos, el que quería etiquetar lugares, el que quería presumirme. Pero cuando un hombre ve que su ego queda herido, se vuelve legalista de pronto. La demanda no era por justicia, era por venganza y dinero, y eso se notaba en el tono de sus mensajes. Aún así, el papel llegó y me cayó como una piedra, porque el mundo no funciona por lógica, funciona por quien grita primero. Yo gasté mis ahorros en intentar apagar el incendio, consultas, trámites, acuerdos, el tipo de cosas que te drenan sin darte paz. Y cada gasto me recordaba que mi experimento había escalado a un terreno donde ya no hay control fino. Lo peor no era el dinero, era sentir que estaba pagando por haber sido valiente en un mundo que premia la hipocresía. Yo no había planeado terminar defendiendo mi nombre como si fuera una delincuente. Pero ahí estaba, viendo cómo se me iba la estabilidad por un montón de gente incapaz de entender el concepto de prueba emocional. Y sí, me indignaba. Mi familia, por supuesto, decidió tomar el rol más cómodo, el de jueces. Me dejaron de hablar como si yo hubiera traído vergüenza al apellido, como si la vergüenza fuera un virus que se pega. Mi mamá me hablaba solo para pedirme que no haga más escándalos, y eso me parecía cruel. No me preguntaban cómo estaba, me preguntaban cómo me veía la gente. Los fines de semana se volvieron largos, porque ya no tenía casa llena ni planes compartidos, tenía silencio y pantallas. Y el silencio, cuando no lo elegiste tú, se siente como castigo. Yo intenté recuperar mi versión de la historia, porque si no la cuentas tú, te la cuentan como villana. Subí indirectas, subí reflexiones, hasta subí alguna frase sobre mujeres incomprendidas por hombres tradicionales. Pero la reacción fue tibia, porque cuando una narrativa ya está instalada, la gente no quiere complicarse con matices. Me di cuenta de que Hugo había ganado el terreno social, él era el tipo tranquilo que escapó, yo era la loca que probaba cosas. Y aunque yo sé que tengo razón en el fondo, tener razón no sirve si el público compra un resumen estúpido. Eso fue una lección desagradable. En ese mes también cometí el error de buscarlo en redes, porque una parte de mí necesitaba confirmar que estaba sufriendo. No por amor, por justicia. Y lo que encontré fue lo más ofensivo, fotos de Hugo en un gimnasio nuevo, sonriendo, con gente que se ve demasiado feliz para mi gusto. Se le veía más joven, más liviano, como si yo hubiera sido una carga. Había publicaciones sobre su trabajo, felicitaciones, comentarios de, qué bien te ves. Yo sentí una furia lenta, porque no era justo que él floreciera usando mi test como excusa de renacimiento.
Y entonces llegó la notificación que fue como una bofetada limpia. Hugo se comprometió con una chica que conoció en ese nuevo gimnasio. Una chica de sonrisa perfecta, de esas que parecen hechas para fotos de vida sana. Me quedé mirando la imagen como si fuera un chiste cruel. No porque yo quisiera casarme con él al día siguiente, sino porque él me estaba demostrando que su problema no era el compromiso, era comprometerse conmigo bajo mis reglas. Se fue diciendo que quería paz, y en un mes ya estaba prometiendo, para siempre. Eso no es paz, eso es reemplazo con maquillaje. Ahí entendí el boomerang completo. Mi estrategia de usar la infidelidad como herramienta para medir su lealtad terminó siendo el mapa de escape que él necesitaba para borrarme sin culpa. Mi prueba le dio el personaje perfecto, el hombre que se salvó. Y yo quedé como el ejemplo de lo que no hay que aguantar, aunque se hagan los santos mientras disfrutan del chisme. Es increíble cómo la gente aplaude al que huye y apedrea al que provoca, aunque el que huye también sea cruel. Yo perdí la casa, perdí el control del relato, y encima me quedé con una demanda como recordatorio. Lo más ridículo es que todavía hay una parte de mí que cree que Hugo lo hizo por orgullo y que, en algún punto, se va a acordar de mí. No como víctima, como la mujer que lo empujó a definirse. Pero luego veo el anillo, veo las fotos, veo su nueva vida sin una sola grieta visible, y me queda claro que él no está jugando. Él cerró el juego sin despedirse, como si yo fuera un capítulo vergonzoso. Y eso, para mí, es lo único verdaderamente imperdonable. Ahora vivo con la consecuencia más peligrosa, no es el dinero, no es la soledad, es la sensación de que el mundo cree que Hugo es el héroe. Yo no puedo aceptar que mi historia quede escrita por hombres que se dan la mano para limpiarse la conciencia. Y con la demanda de Álvaro encima y mi familia dándome la espalda, la amenaza es clara, cualquier paso en falso me hunde más. Pero si algo he aprendido, es que un test siempre tiene última fase. Y aunque me quieran sin jugadores, yo todavía no he decidido dejar el tablero. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, te quedaste sin casa, sin novio, sin ahorros y con una demanda. Tu plan maestro fue como prenderte fuego para ver si él te traía agua. Respuesta de la OP, ustedes lo ven como tragedia porque están entrenados para conformarse con relaciones tibias. Yo no me prendí fuego, yo forcé una verdad, y la verdad siempre cobra peaje. Lo que pasó habla más de la cobardía de Hugo que de mi método. Usuario anónimo 2 dice, el tipo se comprometió con otra en un mes y tú sigues hablando de fases del test. No era un juego, Carla, era una relación y la reventaste por ego. Respuesta de la OP, qué conveniente que llamen ego a no aceptar migajas emocionales. Si él pudo comprometerse tan rápido, entonces el problema nunca fue el compromiso, fue su incapacidad de sostenerme cuando lo saqué de lo básico. Y sí, yo lo reventé, pero porque lo que se rompe con una prueba no era amor, era costumbre.